Sin lugar a dudas, el nuevo enemigo de la humanidad es la AI. Eso, a los humanos nos encanta andar en una guerra y hay unas que terminan, otras continúan. Pero lo cierto es que este es nuestro enemigo en común. Sin embargo, hay algo que a mí me tiene realmente confundida. Yo no sé si lo que a la gente le molesta, entre tantas cosas, es que la AI vino a dejar al descubierto un vacío que sabíamos que ya existía, o que viene a revelar esa tendencia de nosotros a repetir sin cuestionarnos absolutamente nada. Ir a clase, el profe se cansa de repetir lo mismo por tantos años y no nos han enseñado a cuestionar. Pareciera que frente a la AI las cosas se están poniendo simples, más fáciles, pero lo cierto es que no, porque la comunicación está demandando contenido. La nueva comunicación nos está interpelando. Se necesita ahora construir significado y con todas estas herramientas que tenemos disponibles, aún la ansiada fluidez en cualquier lengua sigue sin aparecer. Hablemos de lengua, hablemos de las nuevas formas y hablemos de eso que mientan la AI. A mí nadie me preguntó, pero yo quiero hablar. Mi vaso hoy no es el más fancy, pero bueno. El cambio que estamos viviendo en torno al conocimiento y la comunicación bajo la influencia de la AI no es una mera actualización, no es un update tecnológico. No. Esto es una especie, como lo dije en estos días, de mutación epistemológica. Esto no va de un simple cambio de métodos o de medios. Esto es sobre la forma misma de reproducir y validar conocimiento. Kohn lo llamaría un cambio de paradigma. Y yo le agrego que sí es un cambio de paradigma, pero multiplicado por lo inhumano de la velocidad. Todo está tan absurdamente, todo aparece, tan absurdamente rápido y que no, es que ni tiempo le da a uno de aprenderse una canción, no lo sé. Y aunado a esto, la no humanidad que conseguimos en los bots. Por siglos la comunicación humana se ha asumido lineal. El lenguaje como herramienta, el lenguaje como vehículo, emisor y receptor, el texto como contenedor, como un topper del conocimiento y donde se acumula. ¿Sí? Entonces eso, el que más información podía memorizar, oye, el conocimiento es poder, ¿no? Entonces, bueno, hay tantas historias al respecto. Los genios eran solo aquellas personas que podían recordar fechas. Oye, el niño de 2 años que se sabe todos los países y las capitales. ¡Wow! Pero ahora el conocimiento aparece como con liquidez, porque es que hay que navegarlo. Con la llegada de la AI, particularmente los modelos de lenguaje, ese paradigma se tambalea. Bueno, siendo amables realmente, porque ya no hablamos de transmisión de la información, sino de construcción de sentido entre humanos y algoritmos. Lo importante ya no es retener información, porque eso lo puede hacer la máquina. Es saber cómo podemos navegar dentro de todo este mar de información y articular lo que se genera. La AI está configurando la noción misma del saber humano. Ya no es, repito, toda la información que memorizamos, sino a partir de ahí la capacidad o la habilidad que vamos adquiriendo para formular preguntas y formularte preguntas, interpretar respuestas,
y detectar sesgos. Si nos ponemos a pensar como Foucault, digamos, el desplazamiento del poder se está dando desde el poder que daba el poder almacenar contenido a el del criterio. Las formas de comunicación están dejando de ser una transacción exclusivamente humana y se muestra híbrida. Humano, máquina, humano. Interactuar con la AI exige una nueva competencia. La alfabetización algorítmica, es decir, saber o entender cómo piensa un modelo para que la comunicación sea eficaz. Hay gente que dice, ay, es que yo no entiendo. Las respuestas, no, esas respuestas dependen de tus preguntas. Entonces, alfabetizarse algorítmicamente va a requerir que te enfoques y hagas las preguntas que tienes que hacer para que la respuesta que se genere sea realmente de calidad. Puede que tú, el que me estás escuchando, no diseñes el algoritmo, pero sí tienes la responsabilidad de elegir cómo es que interactúas con el algoritmo, porque lo puedes cuestionar, puedes incluso cambiar sus patrones digitales, reclamar transparencia, o que no sea tan pleaser, ¿verdad? Puedes aportar datos, puedes entrar con la máquina en un proceso de retroalimentación. Y esto está transformando nuestra noción de pragmática. Aparici, un investigador español, habló sobre el paradigma informacional, en cómo se han ampliado los lenguajes y con ello han surgido nuevos tipos de analfabetismo y, por supuesto, conflictos sociales que siempre están presentes. Las palabras ya no solamente están comunicando interacciones humanas, están activando procesos computacionales, informáticos, no sé, el que me quiera decir algo me lo puede dejar aquí en el comentario porque me interesaría. Pareciera que ahora la estructura se está convirtiendo en la interfaz y el tono, la intención con la que hablamos es parte de la construcción. Desde la lingüística, mi área, el que me conoce sabe que esto me encanta. La AI es como un espejo que está deformando la forma en la que nosotros hablamos, nos está despojando de contexto afectivo, pero dotada de una precisión nunca visto. Esto es inédito. El discurso humano ya no es producto de una comunidad de personas, de hablantes, sino de un ecosistema donde los humanos y los sistemas están aprendiendo uno del otro. Recuerda que la máquina aprende de ti. La máquina está aprendiendo cómo hablas, lo que te gusta, bueno, depende de los niveles de interacción, por supuesto. En educación, esto implica, en la enseñanza y aprendizaje de lengua, esto indica pasar, ¿verdad?, de enseñar sobre la lengua a enseñar conciencia lingüística. O sea, cómo un enunciado produce efectos distintos según quién lo interprete. Para mí, para Carmen Ucete, entre tantas cosas que la AI vino a mostrarnos, la principal es que seamos un poquito más humanos. Igualmente, la AI vino a acelerar este paso de la cultura del texto a una cultura del proceso, de lo humano. Mira, el otro día me di cuenta que en los restaurantes que tienen ese montón de pantallas, antes era puras fotos. Ahora ves a la gente haciendo el pastel, haciendo la humita aquí en este país. Ahora muestran el proceso. Entonces, yo creo que la gente, además de querer, necesita vivir la experiencia de lo que es, necesitan creerse el cuento, no solamente el producto final. Yo creo que eso está relacionado a la desconfianza, porque todo el mundo, y ahora con los videos, total, la gente quiere ver si es posible para ellos hacerlo. Entonces, esto tiene sus pros y sus cons, ¿verdad? Esto también representa un retorno a lo situacional que, es más humano, pero es más efímero.
llega rápido y se va rápido. Esto está exigiendo humanidad. A ver, el giro de eso es que antes el conocimiento se construía a través del tiempo, de consenso, evidencia, de tiempo, pero hoy pareciera que el conocimiento se está construyendo a partir de predicción probabilística, o sea, a partir de las métricas. En otras palabras, el conocimiento ya no emerge de la experiencia solamente, sino del cálculo de la data. Y eso genera una brecha que sí es interesante. Pareciera que la AI no comprende, pero sí está moldeando la forma en la que tú comprendes. Las personas estamos usando la AI como psicólogos, como médicos, como profes. Entonces, aquí cambia la forma en la que nos tenemos que comunicar. Porque esto es sobre qué es lo que entendemos por entender. ¿Qué es lo que entendemos por entender? Esto requiere hacer ajustes. Si yo me conecto con la máquina, puedo tener una conversación incluso más amena que la que puedo tener con un psicólogo, que uno, lo digo por experiencia, uno llega y entonces te hace 3 preguntas, parece que no le importara absolutamente nada y no hay humanidad, no están conectando. Entonces esto es un llamado de atención. Esto es un llamado de atención para los psicólogos, para los médicos, para los terapeutas, para los profes. Porque si un profe en el aula no deja de repetir lo mismo que yo puedo encontrar en la AI, en una conversación, no me sirve de nada. Yo necesito humanidad. Yo necesito que ese profe me mire, como hace años me dijo un estudiante: gracias, profe, por mirarme. Oye, qué profundo. Entonces, los profes, los médicos, quienes trabajamos con humanos, debemos reforzar ese sentido de humanidad. Sí, tenemos que hacer ajustes. Fíjate también en algo. El discurso académico, el periodístico, el artístico, todos estos discursos van perdiendo, con la AI están perdiendo el monopolio sobre la interpretación. Hoy, la autoridad discursiva pareciera que no solamente se gana por el mérito del autor, sino por la coherencia algorítmica de lo dicho. Es una democratización que sí es peligrosa, pero tiene su encanto al mismo tiempo. Durante años el valor de la palabra ha dependido del prestigio del emisor. Es como que, mira, estemos hablando y tienes un problema y yo te digo: mira, yo no soy médico, pero para eso esto es buenísimo. Entonces tú ves si me crees o no me crees, porque es que yo no soy médico y te estoy dando consejos médicos. Y eso es lo que está pasando en las redes. Uno se mete y no sé, estoy hablando de medicina, de entrenamiento y más o menos dónde se certificó, o sea, cuál es su experiencia. Entonces te lo muestran porque es producto de un algoritmo. Entonces, a ver, la autoridad discursiva, como dije, se estaba sosteniendo sobre legitimaciones humanas, reputación, el contexto, que con la AI lo perdemos. Los algoritmos operan con otra lógica. Ellos no están evaluando quién habla, sino cuán estadísticamente plausible resulta esa data disponible. O sea, resulta según tu pregunta y la data que esté disponible. O sea, la nueva verdad algorítmica, llamémoslo así, nada tiene que ver con sabiduría, sino con métricas. Todo es métricas. O sea, tú puedes ser muy buena en algo, pero si no estás mostrando lo que eres capaz de hacer, sencillamente no existe. Y ese es el peligro de las redes, pues porque en apariencia cualquiera puede hablar y producir un discurso válido si es que resulta coherente, ¿verdad? Con la información que está la información que está disponible. Esto pareciera una tecnodictadura o una tecnocratización. Eso también me confunde, anotado. La AI no mide la verdad ni la intención, mide la probabilidad de que algo suene como verdad. Esto sí tiene consecuencias profundas. Por ejemplo, la autoría y la originalidad
ya no pertenece a alguien, sino al sistema que lo está generando. Y sale la gente diciendo, bueno, porque todo es copia, es que todo está creado, tú no te estás inventando el agua tibia. Y bueno, y si lo valioso se convierte en algo fácilmente reproducible, yo creo que eso deja de ser valioso, ¿o no? Por otro lado, pareciera que ya nadie se hace responsable por lo que dice. Por supuesto que ni siquiera las consecuencias las van a considerar. La semana pasada, en una conversación con mi profe Anderson, tuvo traspiés, pero estuvo interesante. Recibí muchos comentarios maravillosos. Gente que dice, Cami, gracias, porque de eso no habían hablado. Gracias, el profe Anderson tiene un argumento interesante y ahora sentí que estaban hablando de mí. Y eso fue un recordatorio amigable de nuestra responsabilidad. ¿Sí? Tenemos un espacio, la libertad de expresión, y mira, hay cualquier cantidad de plataformas por las que podemos conversar. Pero oye, hay gente que sí te está escuchando. El discurso todavía para mí es importante por de quién viene, ¿sí? Por el origen, por qué es lo que lo está generando. Entonces, si un discurso que carece de autor podría generar conciencia, entonces está surgiendo un nuevo dogma, la verdad algorítmica, las métricas, porque cada vez que alguien te dice algo o hace referencia a algo, dice, ay, yo lo leí en internet. A mí eso me da susto. ¿Será que acaso podemos seguir hablando de conocimiento si eliminamos la conciencia del que conoce? ¿Será que estamos creando un tipo de conocimiento que solamente tiene objeto, pero no tiene sujeto? A mí también eso me preocupa. Es como el momento perfecto, es el paraíso de las chismosas del barrio. O sea, puro chisme y en general la gente no está revisando las fuentes de dónde la AI está generando esa información. Y el riesgo filosófico, a mí que me encanta esto, yo hago filosofía solamente por accidente. Cuando el algoritmo sustituye el criterio de verdad por el de coherencia, la falsedad bien redactada, parece que estuviera hablando de política, se vuelve imperceptible. El estilo eclipsa al contenido, o sea, el cómo pasa a ser más importante que el contenido mismo, que el qué. El pathos y el logos está siendo eclipsado. No, el ethos está siendo eclipsado por el pathos y por el logos. Voy a repetir eso. El ethos está siendo eclipsado por el pathos y por el logos. Oye, a mí me encanta esta idea, es mía, estoy realmente orgullosa de todo esto que estoy diciendo. Por eso, el papel del humano, del lingüista, del docente, del pensador, no puede desaparecer. Es que no, bajo ninguna circunstancia va a ser obsoleto, sino al contrario, es urgente. La AI puede generar lenguaje, pero somos nosotros quienes le otorgamos sentido dependiendo de nuestro contexto, de nuestras especificidades, individualidades. El sentido requiere conciencia, contexto, historia. El error, paradójicamente, es lo que nos hace humanos. Y sobre todo ahora frente a esta perfección de la inteligencia artificial. ¿Quién decide qué es sensato? En teoría, seguimos siendo nosotros, pero en la práctica, esa decisión se la estamos dejando a los algoritmos. Ellos son los que están definiendo cómo vemos, qué escuchamos, qué leemos, qué escribimos. Y bueno, eso los nazis hablaron hace todos los años del mundo, hablaron sobre la echo chamber. Entonces, los algoritmos lo están haciendo mediante patrones de predicción. Los algoritmos ya no describen la realidad, están
fortaleciendo sesgos a una velocidad que no podemos manejar humanamente. Esto tiene un impacto en el sentido, en la forma en la que vemos el mundo, en la que nos expresamos. Estamos adaptando nuestro lenguaje al gusto del algoritmo, no al rigor del pensamiento mismo. Entonces el lenguaje se está viendo tan golpeado por estas nuevas formas en las redes sociales. Y recordemos que el límite de tu lenguaje es el límite de tu pensamiento. Esto no es mío, por supuesto. Pasamos de valorar la originalidad, el arte, lo raro, lo inesperado, lo incómodo, lo impredecible. Y estamos valorando solo la consistencia, porque es que tenemos que publicar 1 o 2 veces, porque si no el algoritmo ya no nos muestra, ¿sí? Entonces, esto va erosionando el músculo de la duda, de la curiosidad, de la imperfección de lo humano, porque todos queremos pretender que somos perfectos. Hoy más que nunca necesitamos de ese profe que enseña conciencia lingüística, ese que te enseña a preguntar, ese que te pregunta por qué dices lo que dices, porque ese precisamente es el tipo de pensamiento que la AI no tiene aún. ¿Qué quiere seguir hablando de esto? Porque estas ideas son bien interesantes y las podemos seguir desmechando. Nos vemos en clase. Uy, qué vaso tan feo.